Hola, hola, ¿qué tal querido estudiante? Continuando con la experiencia de aprendizaje 6, descubrimos e innovamos para mejorar nuestra calidad de vida. Ten presente que esta experiencia culmina esta semana el 27 de agosto. Bien, querido estudiante, hoy día iniciamos dentro de esta experiencia la actividad 3. Elaboro mi propuesta de acciones para adaptarnos a los fenómenos naturales y mejorar nuestro bienestar. Dentro de ello, vamos a realizar el tema los peligros y vulnerabilidades de mi comunidad en el área de personal social y para ti, querido estudiante del quinto siglo de educación primaria. Muy bien, querido estudiante, ¿y cuál es el propósito a lograr el día de hoy? Bien, hoy día vas a analizar los peligros y las vulnerabilidades de las comunidades frente a los fenómenos naturales con la finalidad de reflexionar para adaptarse y mejorar el bienestar. Dentro de ello, hay acciones que vamos a realizar para lograr dicho propósito. Vas a identificar los peligros de la naturaleza que se presentan con regularidad en la comunidad. Así también vas a identificar las vulnerabilidades que presenta la comunidad frente a los riesgos de la naturaleza. Y por último, ante el peligro y dichas vulnerabilidades, vas a proponer un plan de acción para afrontar las vulnerabilidades y peligros frente a los fenómenos naturales. Bien, queridos estudiantes, realizando dichas acciones, cumpliremos con el propósito planteado para el día de hoy. Bien, querido estudiante, comenzamos juntos. Bien, la producción de diversos alimentos como el chuño, la fresa y otros permite mejorar el bienestar de la comunidad, tal cual hemos realizado en las anteriores actividades, como por ejemplo el chuño que se realiza en Puno y la fresa que se realiza en Lima como punto principal en todo caso de producción de la fresa. Ahora, por eso es importante conocer nuestro territorio y sus diversos fenómenos naturales que pueden afectar, ya sea el cultivo o el transporte de dichos productos. Además, tenemos que entender cómo la naturaleza nos puede afectar desde el punto de vista de peligro hacia nuestro bienestar y también conocer nuestras propias vulnerabilidades frente a los fenómenos naturales. Por ello es que te planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los peligros y vulnerabilidades que ponen en riesgo, en este caso, tu comunidad? Claro, hay que tener en cuenta que los fenómenos naturales, partiendo de la lluvia, huaicos, que son ocasionados por las lluvias que obviamente en diversos departamentos o regiones es mucho más abundante. En este caso, por ejemplo, sobre todo en las zonas altoandinas. Ahora, desde ese punto de vista, visualiza la problemática en tu comunidad y visualiza también cuáles son los peligros o factores que pueden hacer de que este fenómeno natural se transforme o se convierta a un desastre natural. Bien, vamos, acompáñame. En nuestra comunidad, como la tuya, como la mía y de muchos otros, estamos expuestos a diversos peligros causados por la acción de la naturaleza, que ocasionan daño a las personas, al ambiente o a los bienes. Observa la cartilla informativa y responde a las preguntas que presentan a continuación. Por ejemplo, los peligros causados por la acción de la naturaleza, partiendo por el sismo. Ten en cuenta que Lima es un departamento región que está acumulando bastante fuerza tectónica que en algún momento estas placas que se están moviendo puedan crear un sismo de alta magnitud. Para ello debemos prevenirnos. Debemos tener siempre listo nuestra mochila de emergencia. Pero bueno, vamos a dar lectura a la presente cartilla. Dentro de los fenómenos naturales tenemos el sismo, que es un movimiento brusco de la Tierra, temblor o terremoto. Tenemos
el Yokya, que es un desprendimiento del terreno a causa de las lluvias o el desborde de un río. Tenemos el Aluk, desprendimiento de una masa de nieve o tierra que se desliza por una montaña. Inundación, desbordes de las aguas de un río, mar, etc., que cubre la tierra. Sequía, falta de agua por un periodo prolongado que afecta a los seres vivos. Y las heladas, descenso brusco de la temperatura que puede llegar a congelar el ambiente. Bien, tengamos en cuenta que estos fenómenos naturales podrían convertirse en un desastre natural. Para ello, tenemos que prevenir como comunidad, en compañía o participación de todas las instituciones públicas o privadas, para que así el bienestar sea primordial como objetivo para enfrentar a los fenómenos naturales. Por ejemplo, evitar construir en zonas cercanas o riberas de los ríos, ya que ello pondría en peligro el bienestar de la familia. Por eso, te planteamos la siguiente interrogante. ¿Qué peligros por acción de la naturaleza son comunes en tu comunidad? Así también, ¿qué acciones desarrollan en tu comunidad frente a estos peligros? Bien, da respuesta a estas preguntas en tu cuaderno o en hojas de reuso. Muy bien, queridos estudiantes, también tengamos en cuenta que nuestra comunidad presenta vulnerabilidades o debilidades que nos exponen en mayor grado a peligros relacionados con fenómenos naturales y las cuales presentan diversos tipos. Ten en cuenta lo siguiente. Los fenómenos naturales van a estar siempre, convivimos con ellos. Lo importante es cómo los enfrentamos o cómo podemos prevenirlos, para que así dichos fenómenos no se conviertan o se transformen en un desastre natural y ponga en riesgo la vida de personas, cultivos, etc. Para ello, siempre es necesario la organización no solamente de la población, sino de las instituciones que nos representan, es decir, los municipios, que deben tener pues una gestión más ardua, sobre todo ante estas situaciones. Cada vez que viene la corriente del Niño, siempre ocurre el desborde de los ríos. ¿Podemos solucionarlo? Claro que sí, pero hemos visto la desidia, o es más, la malversación de fondos o una pésima gestión. La corriente del Niño no es de ahora, queridos estudiantes, es de siempre. Es un fenómeno natural que siempre va a ocurrir, año tras año. Y año tras año no hemos dado solución. Desde el punto de vista de gestión, las municipalidades no han ejercido la solución correcta ante este fenómeno natural. Por ello, los tipos de vulnerabilidades van a ser en mayor grado que los peligros relacionados a los fenómenos naturales sean totalmente terribles. Entonces, queridos estudiantes, por ejemplo, tenemos dentro del tipo de vulnerabilidad la económica, la que justamente les estoy mencionando, que implica la carencia o el mal uso de los recursos económicos. Física, implica la localización de la población en zona de riesgo. Hay muchas personas que optan por vivir en las riberas de los ríos o en la falda de los cerros. Si bien es cierto, estamos en una situación económica que no nos permite obtener un terreno, pero son las instituciones públicas las que deben promover y en todo caso dar facilidades, pero todo eso obedece a una gestión. Por ello, esta situación de localización de familias enteras viviendo en zona de riesgo en la actualidad es alto, es un alto porcentaje. Muchas personas se están arriesgando por la obtención de una vivienda propia a riesgos por fenómenos naturales. Tenemos también la parte social, que se refiere a la débil capacidad de respuesta que tienen las comunidades frente a los riesgos, es decir, no se organizan o simplemente son indiferentes ante esta situación. Y también tenemos la educativa,
que se refiere a la ausencia de estrategias de formación y organización de la población. Pero para ello, una vez más, trabajando unidos la comunidad y los representantes o instituciones públicas o privadas, podremos dar solución y es más, prevenir ante los fenómenos naturales. Bien, querido estudiante, te presente, tu comunidad estará preparada ante un desastre ocasionado por un fenómeno natural al identificar las vulnerabilidades. A partir de lo anterior, completa la siguiente tabla con acciones para reducirlas. Tenemos ejemplos de vulnerabilidad económica. Algunos pobladores requieren de prendas abrigadoras y otros materiales para protegerse de las heladas. Es una situación en las poblaciones altoandinas y en Puno, por ejemplo, las personas no tienen los medios económicos para enfrentar dichas heladas. Muchos de ellos exigen ayuda aún hasta el día de hoy. Física. Muchas viviendas están construidas en el recorrido de huaicos o yogyas. Así tenemos en la Quebrada del Diablo en Tacna. Social. Algunos pobladores no practican las recomendaciones frente a la pandemia del COVID-19. Eso ya lo hemos podido ver a través de las diferentes redes y o noticias, que muchas personas están tomando como una situación de indiferencia frente a esta epidemia. Sin embargo, en la actualidad estamos enfrentando ya la tercera ola. Educativa, la población necesita prepararse para hacer frente a un terremoto. En la actualidad, Lima es el departamento con mayor riesgo frente a un terremoto. Es decir, habría muchas viviendas y pérdidas de vidas humanas. Y lo lamentable es que hasta el día de hoy no somos un país totalmente con una conciencia preventiva. Nos falta mucho en ese aspecto. Por ello, querido estudiante, ante esto, económica, física, social y educativa, ante estas vulnerabilidades, ahora, ¿qué acciones se podrían desarrollar para reducir la vulnerabilidad? Por ejemplo, en la parte económica, podríamos organizar para ayudar justamente a los pobladores que sufren por las heladas. Y hay organizaciones que están haciendo dichas ayudas sociales. Físicas. Tengamos en cuenta que ello tiene que ver mucho con la persona misma que decide dónde construir. Y para ello tiene que haber mayor fiscalización de parte de los municipios. Social. Obviamente que tenemos que, como nosotros, como sociedad, entender de que si no respetamos las normas frente a los riesgos por fenómenos naturales, el desastre podría ser mayor. Y tenemos que tener en cuenta que desde los colegios, en la familia y diversas instituciones debemos inculcar a la población para enfrentar dichos fenómenos de una mejor manera. Bien, estas respuestas aplícalas según tu argumento y con fundamentación en tu cuaderno o en hojas de reuso, o según te indique tu profesora o profesor. Bien, queridos estudiantes, las vulnerabilidades en nuestra comunidad están relacionadas a condiciones o factores. Lee los siguientes testimonios. En los distritos de Puerto Bermúdez, Constitución y Palcazú, de la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, se viven diversas situaciones que ponen en evidencia la vulnerabilidad de la zona y la población. En el primer caso, desborde de un río en Oxapampa. Ahí podemos visualizar que viviendas cerca de los ríos, lagos, montañas, zonas lluviosas, etc., nos exponen a los efectos del fenómeno natural. El factor de la vulnerabilidad presente es la exposición. Tenemos el siguiente caso: empleo de materiales poco resistentes. Los materiales utilizados en la construcción de las viviendas no son adecuados para soportar el peligro ante el fenómeno natural. Por ejemplo, puede ser un sismo. El factor de vulnerabilidad es la fragilidad. Y tenemos comunidad organizándose luego del desborde del río o desastre. Bien, las pérdidas humanas y materiales nos afectan emocionalmente. Debemos superar esta situación
para reconstruir nuestra comunidad. La vulnerabilidad es baja por la resiliencia. Bien, queridos estudiantes, así estamos viendo en estos testimonios sobre la exposición y la fragilidad como parte de las vulnerabilidades que enfrentan dichos distritos en la provincia de Oaxapampa. Bien, pero tenemos un punto a favor, que somos resilientes, es decir, que enfrentamos a la problemática de una manera positiva, exponiendo propuestas de solución. Bien, ahora lee el siguiente texto y observa la imagen. Atilio vive en un caserío de la selva peruana, pero años atrás se encontraba en una zona inundable. Los especialistas y autoridades recomendaron trabajar cultivos de corto periodo de vegetación, como el maíz, el arroz, el frijol y el maní. Así, las cosechas y las vidas no se verían afectadas cuando vinieran las inundaciones. Sin embargo, varios pobladores se quedaron en la zona, a pesar de que se les ofreció apoyo para su reubicación y mudanza. Por eso, casi todos los años, ellos tienen grandes pérdidas. Bien, revisa la siguiente imagen y podemos visualizar de que si bien es cierto la familia de Atilio pudo reubicarse, precisamente para el bienestar familiar, muchos pobladores no aceptaron dicho traslado. Por ello es que se ve estas grandes pérdidas. Ahora revisa la situación de Atilio y luego completa la siguiente tabla o cuadro. ¿Cuál es la situación de vulnerabilidad? Tipo de vulnerabilidad y acciones por realizar. Realízalo en tu cuaderno o en hojas de reuso o así te indique tu profesora o profesor. Así como en las localidades de los casos mencionados, ¿cómo pueden superar las vulnerabilidades en tu comunidad? Bien, conversa con un familiar para identificar las vulnerabilidades en tu comunidad y cómo podrían afrontarlas. Completa la información en la siguiente tabla. ¿Qué acciones o prácticas en tu comunidad generan exposición a un peligro de origen natural? ¿Cómo las afrontan? ¿Qué espacios o zonas de tu comunidad presentan fragilidad frente a un peligro de origen natural? ¿Qué se puede realizar ante esto? ¿Y qué acciones o prácticas podría desarrollar tu comunidad para fortalecer la resiliencia? Bien, queridos estudiantes, completa dicha tabla en tu cuaderno o en hojas de reuso. Bien, querido estudiante, ahora te doy algunas sugerencias para que puedas completar tu cuadro en tu cuaderno o en hoja de reuso. En la primera parte sobre qué acciones o prácticas en tu comunidad generan exposición a un peligro de origen natural, pues bien, la construcción de casas en las riberas de los ríos o cauces de los huaicos. ¿Y cómo las afrontan? Pues bien, para ello es importante que las autoridades encargadas en la municipalidad inspeccionen para que así puedan evitar la invasión de zonas de alto riesgo. ¿Qué espacios o zonas de tu comunidad presentan fragilidad frente a un peligro de origen natural? Pues bien, principalmente tenemos las quebradas, que son espacios o zonas que son de alto riesgo. Por ejemplo, tenemos en la imagen la Quebrada del Diablo, en donde muchas personas han construido en la misma quebrada, es decir, en el paso del Huayco. Para ello, la solución aquí sería la reubicación. Ahora, en situaciones en la cual el río o el cauce de los ríos, muchas personas botan la basura y esta situación hace que el río se desborde hacia los lados. Por ello, como una parte de acción para enfrentar esta vulnerabilidad es mantener limpio de basura y de desmonte y obviamente tratar de organizarse entre los pobladores para así construir o realizar la gestión con la municipalidad en la construcción de diques de contención. Bien, ¿y qué acciones o prácticas podría desarrollar tu comunidad para fortalecer la resiliencia? Bien, una de ellas es respetar las medidas de prevención. Es muy importante, sobre todo ahora en pandemia. La única forma de seguir contagiándonos es que las personas
sigan sin tomar conciencia sobre esta epidemia que ya ha afectado a miles de familias. Entonces, como sociedad, ¿qué debemos hacer? Para demostrar y fortalecer la resiliencia, simplemente, una vez más, respetar las medidas de protección y así también seguir los protocolos de seguridad. Entonces, en la medida en que la población, nosotros, todos como sociedad, respetemos dichas medidas, en este caso, la pandemia de la COVID-19 va a ir bajando. Pero si seguimos en una línea indiferente, como vemos en las noticias, ¿no? Estas famosas fiestas COVID, entonces nos estamos exponiendo y ello traería consecuencias lamentables, no solamente para uno mismo, sino para todos en general. Por ello, es importante la prevención, lo que busca es evitar los riesgos de desastre, es decir, impedir que ocurran. La mitigación, por su parte, tiene como fin reducir los daños que estos puedan generar. Bien, queridos estudiantes. Entonces, esta es una sugerencia. Yo te comento de que puedas contactarte con tu profesor o profesor para que así también te dé las pautas y así puedas completar dicho cuadro de una manera argumentada y fundamentada. Comparte también tus respuestas con tu familia, ello es muy importante. Bien, queridos estudiantes, con ello asumimos compromisos y a partir de lo desarrollado en la actividad conversa con tu familia sobre las vulnerabilidades y peligros presentes en tu localidad frente a los riesgos de los fenómenos naturales para proponer acciones orientadas a mejorar el bienestar de mi comunidad. Recuerda, en esta actividad lo que queremos es que también propongas acciones que puedan mejorar el bienestar de tu comunidad frente a dichos fenómenos. Por ello, te presente, los huaicos, los sismos y las inundaciones son fenómenos naturales si ocurren en zonas deshabitadas, pero se convierten en amenazas si ocurren en áreas habitadas, donde las actividades que se desarrollan pueden ser afectadas. Entonces, frente a ello, ¿cuáles son tus compromisos? Ello es muy importante, anótalo en tu cuaderno o en hojas de reuso. Muy bien, queridos estudiantes, el día de hoy hemos realizado una actividad muy fructífera y ahora evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta la presente tabla de cotejo y a través de los criterios. Bien, recuerda que si lo lograste, colócate un check o si estás en proceso y necesitas ayuda, contáctate con tu profesora o profesor. Ahí estamos para darte el acompañamiento y asesoramiento necesario. Muy bien, queridos estudiantes, hemos culminado la actividad el día de hoy. No te olvides de enviar tus evidencias y guarda todo lo trabajado en tu portafolio. Bien, conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Ya sabes, suscríbete a nuestro canal, danos un like y dale un check a la campanita para que te enteres cuando estamos elevando algún video de Aprende en Casa. Bueno, nos vemos, cuídate mucho. Chao.